Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. La idea de hoy es analizar un poco lo que tiene que ver con la suba de la tasa de interés en Estados Unidos y mirarla en perspectiva histórica. Eso es a lo que nos vamos a abocar hoy para estudiar cómo fue la reacción de la Reserva Federal de los Estados Unidos ante cada proceso inflacionario y cómo fue la velocidad a la cual decidió el aumento de las tasas de interés a lo largo de los últimos 35 años. Así que vamos a la presentación del programa y después arrancamos con esta hipótesis. Bien, como decíamos al inicio de la hipótesis, vamos a comparar la velocidad con la que se producen estos aumentos de las tasas de interés en los Estados Unidos de 1988 hasta la actualidad, ¿no? Dado que la inflación en Estados Unidos permanece en máximos históricos desde varias décadas, la Reserva Federal ha tenido una reacción agresiva desde el punto de vista del intento por contener esta inflación y ha subido la tasa de interés de manera decidida, ¿no? Han subido 2 puntos porcentuales en 6 meses y se espera que suba entre 0,75 y un punto más todavía en lo que va del año, ¿no? En este gráfico que vamos a compartir ahora vamos a comparar la velocidad y la gravedad de los aumentos de las tasas de interés en los últimos 35 años, ¿no? Lo que se usa para el ejemplo es la tasa efectiva promedio ponderado de la tasa en la que se prestan los bancos entre sí durante un día, que es una tasa que está muy influenciada por el rango objetivo de la Fed. Este es el análisis que hizo esta página web que se llama Chart, y acá se puede ver la duración y la gravedad de cada ciclo de aumento de tasas de interés, ¿no? En el primer caso vamos a ver que el mayor salto cuantitativo en cuanto a tasas de interés, el más alto se dio entre junio del 2004 y junio del 2006, que fue de 3,9%, y en la actualidad, en tan solo 6 meses, 2,3%. Es el más veloz que estamos teniendo hasta ahora, pero va a seguir creciendo porque dijimos 0,75 o un punto subirá seguramente en los próximos meses, ¿no? En consecuencia, lo importante a destacar acá es observar la duración de cada uno de los periodos. Tenemos un aumento de 3,96 acá, pero en 24 meses. Tenemos un aumento de 2,36 en 6 meses, 3,23 en 14 meses y así sucesivamente. En cada uno de los periodos el aumento de tasa se dio gradual y acompasado a lo largo de un tiempo prudencial y razonable. Y ahora lo que tenemos es un aumento considerable muy rápidamente, ¿no? Entonces eso es muy interesante destacar y analizar en este análisis. Fíjense lo que ocurrió en cada uno de los periodos y la velocidad a la cual se está aumentando en el 2022. Fíjense, en el 88 y 89 se llegó casi a 3,4 en 14 meses, ¿no? Después, en el 94 y 95, se llegó en 13 meses aproximadamente a ese valor. Después, en el 99 y el 2000, al valor de 1,5 se llegó en 11 meses. Después, en el 2006 y el 2004, fíjense el periodo casi de 24 meses, y actualmente la velocidad que lleva, ¿no? Entre el 15 y el 18, 36 meses para llegar a ese nivel de tasa de interés, y fíjense con la velocidad que aumenta en la actualidad, ¿no? Entonces, si uno mira el gráfico, ve de manera muy clara, muy decidida, que estamos ante el aumento de mayor velocidad y que todavía no terminó, porque vamos a estar un punto más arriba o 0,75 más arriba para la finalización de este año. En consecuencia, la velocidad de aumento de la tasa de interés está determinando una corrección muy fuerte en el mercado de valores, ¿no? ¿Por qué las subidas de tipos de interés en 2022 son tan rápidas? Bueno, porque la Reserva Federal subestimó el proceso inflacionario, eso está claro. Se empezó a decir que el ciclo inflacionario era un ciclo inflacionario circunstancial, que no tenía que ver con algo más profundo, y en realidad no fue así. Fíjense que
de todos los inicios de ciclos de aumentos de tasa de interés, el ciclo marzo del 2022 y septiembre del 2022 fue el que partió con una inflación más alta de los 6 ciclos que estamos analizando acá, ¿no? Estos son los ciclos de aumentos de tasa de interés. Fíjense que la mayoría arrancó dentro de los rangos objetivos, que son del 2%. Cuando la inflación supera el 2% es cuando se activan los protocolos financieros para que se aumente la tasa de interés y empieza a aparecer la preocupación sobre el proceso inflacionario. Y fíjense que acá el proceso de aumento de tasas de interés arrancó demasiado tarde, ya con una inflación consolidada en 6.77, ¿no? En 3 de los ciclos de subida, los tipos de subida de tipo de interés comenzaron cuando la inflación estaba por debajo de la meta del 2%, que es los que vimos acá, ¿no? En 3 de ellos, en 2015 y 2018, en 99 y 2000 y en 94 y 95, prácticamente arrancaron todos con un 2% por debajo del 2% y recién acá se reaccionó cuando llegó a este nivel. Entonces, lo que sostenía antes es que se demoró mucho la Reserva Federal en reaccionar. En el 2015, muchos criticaron la acción de la Reserva Federal de aumento de tasa de interés porque la inflación era muy baja, pero cuando uno lo hace a la suba de la tasa de interés en un plazo muy largo, ya vamos a ver que no le afecta tanto al mercado de valores cuando miremos el gráfico histórico del S&P, ¿no? El avance rápido hasta hoy y la imagen no podría verse de manera diferente. La inflación superó el objetivo del 2% durante 12 meses y la Fed, la Reserva Federal, creía que la inflación era transitoria y de corta duración, y ahora la inflación es una de las principales preocupaciones financieras y existe el riesgo que al querer reducirla entremos en una situación de enfriamiento de la economía. Todavía la Reserva Federal espera aumentar la tasa objetivo alrededor de 4.4 para fines de 2022, por encima de 3.25 que está en la actualidad, y no prevén bajar la inflación al objetivo del 2% hasta 2025. Por lo tanto, fíjense lo que es reaccionar tarde ante una situación inflacionaria compleja como la que estamos viviendo, ¿no? En el mientras tanto, claro, la subida de tipos de interés está poniendo en duda si la economía mundial va a entrar en un proceso recesivo, y este es el principal riesgo y el principal temor que sobrevuela la economía, ¿no? Fíjense la reacción del S&P 500 en los 14 meses de un aumento de tasa entre 1988 y 1989. Fíjense que la reacción del S&P, si bien de entrada fue una corrección, después se fue acomodando y tuvo un periodo alcista. El segundo periodo fue entre 94 y 95, fueron 12 meses de un aumento del 2.67% de la tasa, y acá hubo una lateralización importante del mercado en todo este periodo. El tercero de los periodos fue entre el 99 y el 2000, y este ciclo tuvo 11 meses de aumento de tasas de 1.51, no hubo corrección, después hubo la famosa corrección de la burbuja.com, pero eso tiene que ver con otros elementos vinculados al mercado de valores y no con el aumento de tasa de interés, ¿no? Pero en principio la reacción del mercado, si bien fue corrección, después se acomodó y terminó siendo favorable, ¿no? El cuarto periodo tiene que ver con ¿no? Con el de 24 meses entre 2004 y 2006 de un cambio de 3.96% de tasa. Si bien hubo una corrección rápida al inicio, después hubo un crecimiento y podemos ver un claro canal alcista a la finalización de ese proceso de reacomodamiento de tasas que marcó un crecimiento en el mercado de valores. ¿Qué quiero marcar con esto por lo que venimos viendo hasta ahora? Por supuesto que si el aumento de tasas es escalonado a lo largo de un tiempo prudencial, lo que vemos es que el mercado no reacciona violentamente, ¿no? El otro periodo que podemos marcar es 2016 hasta 2018, en donde el aumento total fue de 3.96%, el cambio total de tasa, pero fue en 24 meses. Y fíjense que si bien hubo una corrección fuerte inicial, en el largo plazo terminó
subiendo el mercado de valores. Y ahora sí nos vamos a focalizar en el aumento actual, ¿no? 6 meses de aumento de 2.36 de tasa, y fíjense lo que está pasando con el mercado de valores, ¿no? Una corrección realmente muy significativa y muy importante, y que todavía no culminó, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, vamos a tener mayores aumentos de tasas, y veremos cómo reacciona el mercado de valores en este periodo y en esta etapa, ¿no? Así que fíjense, cuando se subestiman los procesos inflacionarios, cuando el aumento de tasas es muy agresivo, cómo reacciona el mercado de valores de manera decidida a la baja, ¿no? Bien, por lo que pudimos ver y queda muy en claro, estamos ante una situación delicada en cuanto al aumento de la tasa de interés. No solo por la velocidad y no solo por el crecimiento del proceso inflacionario, sino me parece que por la subestimación de la Reserva Federal sobre el proceso inflacionario, entendiendo que era algo circunstancial, algo pasajero, y algo que tenía que ver un poco con las restricciones a escala global y no con una cuestión de fondo. Bueno, me parece que estamos ante una cuestión de fondo que probablemente lleve mucho más tiempo de resolver del que la Reserva Federal pensaba, y en consecuencia, bueno, los riesgos de una posible recesión se acrecentan, y no es muy fácil salir de una situación de crecimiento de precios tan alto y tan elevados como el que está teniendo el mundo hoy, particularmente Estados Unidos, mediante la suba de tasa de interés, sin caer en un enfriamiento de la economía y una posible recesión. Así que las cartas están echadas y veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses, pero lógicamente tendremos mayores aumentos de tasa de interés y veremos qué es lo que pasa con los activos financieros y la corrección que estos van a experimentar. Así que bueno, bien, a los que les interesa este tipo de hipótesis pueden suscribirse al canal, pueden suscribirse a mis redes sociales y también seguirme en mi página web, donde ahí tienen en mi página web cada una de las hipótesis de valor diagramadas cronológicamente. Así que bueno, espero que les sea de utilidad.